Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Espero estén pasando una bonita mañana de sábado con su familia. Sobre todo espero que tengan buena salud esta mañana. Para mí es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y poder compartir un estudio más de esta serie 66. Para los que no conozcan la serie, este es un proyecto que tenemos en G36 del Valle, en el cual cada semana compartimos un estudio diferente de la Biblia. Cada semana nos toca un libro y el día de hoy nos toca el capítulo 25, que es el libro de Lamentaciones. Antes de empezar con el estudio de lleno, me gustaría hacer una oración para que Dios guíe este estudio y guíe toda la mañana. ¿Me acompañan, por favor? Padre, cuántas gracias te doy, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias por tu palabra. Gracias porque has dejado escrito todas estas promesas, Señor, todas estas instrucciones, Señor, de cómo vivir, Señor, y todo lo que tú has dejado a través de la Biblia, Señor, cómo has derramado tu amor, cómo nos has enseñado a amar también, Señor. Hoy en especial te pido mucho por las personas que están enfermas, Señor. Te pido mucho porque las cures, Señor, las des paz y las guardes. Te pido mucho por nuestra iglesia, Señor. Te pido que si hay alguno de nosotros enfermo, Señor, que puedas curarlo, Señor, que puedas darle paz a su familia, Señor, y que puedas darnos inteligencia para saber qué hacer y qué no hacer, Señor, en estos casos de pandemia. Pido, abrázanos, Señor, danos esa paz inimaginable que solamente tú das, Señor. Danos seguridad, danos, danos tranquilidad entre todas estas cosas, Señor, porque a veces es complicado tener esa paz, pero sabemos que confiados en ti, todo es posible. Te pido hoy mucho, Señor, porque guíes este estudio, Señor, porque podamos hablar con la verdad, Señor, que podamos enfocarnos en las palabras que tú dices, Señor, todo lo que has dejado escrito en este libro de Lamentaciones, Señor. Te doy muchas gracias por la Biblia, Señor. Te doy muchas gracias porque tu palabra sigue vigente, Señor, y porque ha pasado a través de muchas cosas, Señor, y nunca ha cambiado. Te agradezco que podamos tenerla diferentes medios, Señor, y te agradezco mucho porque podemos llegar a diferentes casas y a diferentes personas, Señor, a través de estos medios tecnológicos, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor. Te pido la fuerza para nunca dejar de hacerlo, Señor, y que podamos alentar a las demás personas que están junto a nosotros, Señor. Que les digamos que vayan tu palabra, Señor, y que encuentren en ti ese refugio y esa paz que tanto nos está faltando ahorita, Señor. Te agradezco todo esto y te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, como decía, el día de hoy va a ser el capítulo 25 de esta serie. Vamos a ver el libro de Lamentaciones. Y, y pues bueno, desde el inicio con el título del libro ya sabemos un poco de qué va tratando. Pero antes de pasar a los lamentos, ya ven que a mí me gusta ir un poco más atrás y ver qué es los eventos que están previos a este libro. Entonces, les voy a poner la presentación de una vez. Denme un segundo. Ahí está. Pues bueno, el libro se llama Lamentaciones. Sí, tiene que ver con lamentos, tiene que ver con llantos, pero va más allá. Este libro es el cierre de uno de los periodos más importantes de la historia de los judíos. Es el periodo de toda la tierra prometida, de la promesa de llegar a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero en este punto, en este libro de Lamentaciones, se va a cerrar porque han pasado de los eventos desde Egipto hasta la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Y con este libro es como la recapitulación o el último poema que se dice de toda esa parte de la historia que pasó para los judíos. Lo que me refiero es esto. Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice que va a tener muchos hijos, que va a tener una nación nueva y de esos hijos van a llegar a una tierra a la cual Dios los ha llamado. Conocemos la historia. El pueblo judío es hecho prisionero y son esclavos en Egipto. Y ahí en Egipto hay un príncipe judío que es Moisés, que un día en el desierto se encuentra con Dios. Se le aparece Dios en una zarza ardiente y le dice que él debe liberar a su pueblo, que lo saque de ahí. Entonces empieza la historia del pueblo judío saliendo de Egipto. Dios los lleva al desierto, no solamente porque era el camino que tenían que tomar para llegar
a la tierra de Canaán, sino porque era un lugar donde tenía que hacerlos crecer, tenía que enseñarles su ley, enseñarles cómo vivir, qué es lo que tenían que hacer. Y son 40 años que pasan ahí aprendiendo de Dios, sus estatutos, y preparándose para llegar a esa tierra prometida. Finalmente llegan a la tierra prometida después de 40 años, llega la segunda generación. Y llegando allá, eh, con, empiezan a instalar lo que Dios les había dicho, tanto la manera de orden social, tanto las leyes, tanto sacrificios, todo lo que Dios les había ordenado en el desierto que tenían que hacer, lo empiezan a instaurar ahí en esa tierra. Sin embargo, el pueblo judío empieza a caer como en comodidad, en no sé, una seguridad más allá, y empiezan a pensar en ellos mismos y no en Dios. Y lo primero que hacen es compararse con los demás pueblos. Dios les había dicho, ¿saben qué? No se mezclen con los otros pueblos, no los volteen a ver, no quieren ser como ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan especial para el pueblo judío. Dios pone este pueblo como su hijo y como la luz que va a estar en el medio del mundo, literal, geográficamente Israel está casi en el centro del mundo, pero está ahí para llevar la palabra de Dios, para ser luz para las naciones y ser el ejemplo para todas las demás. No se podía contaminar porque entonces se iba a empezar a ser igual que los demás. Y es lo que no quería Dios. Era su hijo preferido y el que tenía que poner el ejemplo. Sin embargo, este pueblo judío empieza a decir, ¿sabes qué? Está padre esta idea, pero preferimos ser como los demás. Queremos tener reyes como los demás, queremos hacer lo que los demás pueblos hacen. Y empiezan a apartarse poco a poco de lo que Dios les había dicho. Incluso empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a tomar costumbres de los otros pueblos. Y esta relación que tienen de padre e hijo con Dios poco a poco se va apartando. Dios nunca los deja de amar, Dios nunca los deja de proteger. Sin embargo, ellos mismos empiezan a ir y a ir y a ir. Y entonces empieza la decadencia, se divide el reino, se empiezan a pelear unos con otros, instauran adoración a dioses dioses paganos, a dioses de otros pueblos. Y llega un momento en el que Dios tiene que hacer algo y les trae un juicio. Así como el pueblo de Israel fue un juicio para las naciones de Canaán por todo su pecado que estaban haciendo, Dios le trae al pueblo de Babilonia, bueno, al reino de Babilonia, para poner un juicio sobre la nación de Israel. Y entonces son conquistados. Ya hemos visto en los capítulos anteriores de esta serie cómo fueron atacados y cómo el profeta Jeremías avisaba de que iba a venir Nabucodonosor, el reino de Babilonia, y que los iban a hacer esclavos y iban a estar prisioneros. Y aún así no le querían a Jeremías y preferieron defender a espada que humillarse ante Dios y ser libres. Entonces, este libro de Lamentaciones es, digamos, el epitafio, la última poesía que se hace de todo este recorrido, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida y cómo cayeron por fin con el imperio babilonio. Les comento esto por dos razones. Primero, para que sepan más o menos eh, por qué es tan importante el libro de Lamentaciones. Pero también les comento esta historia porque no es muy lejana a lo que nosotros podemos experimentar día con día. Así como Dios se revela a Moisés en el desierto en una zarza, llega un momento en nuestra historia en que nosotros conocemos a Dios, conocemos de Dios y somos poco a poco instruidos en lo que Dios dice. Empezamos a leer, empezamos a orar, empezamos a seguirlo. Sin embargo, bueno, también nos empezamos a ver sus promesas, empezamos a ver cumplimiento de ellas. Es como si llegáramos a la tierra prometida, empezamos a tener una buena relación con Dios. Sin embargo, a todos nos puede pasar en un momento que sintamos, no sé, una comodidad excesiva, nos sintamos que ya le hicimos, que, que está interesante esto de tener una relación con Dios, pero nos gustaría también ser como las demás personas, las que no tienen relación con Dios. Entonces también empezamos a apartarnos un poco de esta comunión con Dios, buscamos ser como los demás
empezamos a tener nuestros propios ídolos. Ídolos no solamente son los que tallados de madera, sino empezamos a idolatrar el trabajo, el dinero, a la pareja, muchas cosas que empezamos a poner en lugar de Dios. Y tarde o temprano Dios, pues, necesita hacer una corrección para que no nos sigamos carrilando. Eso no quiere decir que Dios nos ame, sino que Dios es justo y tiene que pues, cada cosa que hacemos aquí tiene consecuencias. Y Dios pues trae consecuencias también. Al final llegamos como a nuestro propio libro de Lamentaciones, en el cual decimos, ok, Dios, ya aprendimos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto? Y, y queremos regresar a Dios. Entonces es un poco la historia de cómo llegamos al libro de las Lamentaciones y cómo nosotros mismos podemos caer en una comodidad y empezar a apartarnos de la relación con Dios, al igual que lo hizo el pueblo judío. Ya entrando bien en el libro de Lamentaciones, la tradición que marca que Jeremías fue el que escribió este libro. Jeremías era el profeta que estaba en esa época, y es muy lógico pensar que él fue el que pudo escribir todos estos llantos, estos poemas de lamento, viendo que como el imperio babilónico fue el que vino a destruir su ciudad. Tomando en cuenta que la conquista de Babilonia, por parte de Babilonia hacia Jerusalén, pues en el 587 antes de Cristo, podemos tomar que este libro escribió desde el 586 y el 575 antes de Cristo. Comparando un poco qué pasaba en el mundo en ese entonces, pues ya estaba hablando la República Romana. Lógico, los imperios de Babilonia y Persia ya estaban en auge, y del otro lado estaba el auge de la filosofía y las religiones que nacían en China, en la India, y la filosofía griega seguía en auge. Entonces, el mundo está cambiando, el mundo está teniendo nuevas ideas, el mundo está teniendo nuevas religiones, buscando una respuesta. Y Jeremías les dice, no se aparten de Dios, síganlo, mejor nos vale estar cautivos como Babilonia que apartarnos de Dios. Sin embargo, los judíos no quieren saber, quieren hacerlo bajo sus propias fuerzas, y al final son capturados, son llevados cautivos a Babilonia. Jeremías se queda y empieza a escribir este libro. El libro es un libro chiquito, nada más tiene 5 capítulos y cada uno es un poema. El primer poema es un lamento por la caída de Jerusalén, lloran la conquista que les hizo Babilonia. El segundo capítulo es un lamento porque se dan cuenta que en verdad es un castigo que Jehová les pone por no haber obedecido, por haberse apartado de él. El capítulo 3 es uno de los más interesantes, probablemente el central y el más importante, que habla de la misericordia de Dios. Aquí Jeremías le hace un lamento de lo que ha pasado, pero sabe que confía en la misericordia de Dios y que en un futuro él cumplirá su promesa y los va a restaurar. El capítulo 4 es un lamento por el hecho de que vino el castigo. Se dan cuenta que pudieron haberlo evitado, pero al final de cuentas llegó. Y finalmente el capítulo 5 es una oración tal cual de aflicción a Dios, de ya Dios nos dimos cuenta de lo que hicimos, perdónanos y por favor líbranos y sacanos adelante. Tenemos bien qué fue lo que hicimos mal y queremos cambiar y hacer algo diferente. Sin embargo, pues ya estaban cautivos en Babilonia. Además de todo esto, el libro es un libro muy poético y tiene una manera de escribirse muy, muy padre, muy, muy inteligente. Los primeros 2 capítulos contienen 22 líneas cada uno y están hechos en un poema acróstico. Que es un poema acróstico? Que cada una de la primera palabra de las frases de este poema empieza con una letra del alfabeto hebreo. Por eso en el alfabeto hebreo tenemos 22 letras, por eso tiene aquí 22 líneas. El capítulo 3 también es un acróstico, pero es un acróstico triple.
Tiene 66 líneas y cada letra empieza una serie de 3 líneas. Entonces así llegan desde la primera hasta la última para completar las 66 líneas. El cuarto capítulo regresan otra vez al acróstico de 22 líneas. Y finalmente el quinto capítulo ya no es un acróstico, pero igual tiene 22 líneas. Lo que vemos aquí, la importancia de la matemática en la poesía y la perfección de este libro escrito en la Biblia. Vamos de lleno a ver qué dice el capítulo 1. Como les dije, el capítulo 1 es el lamento de ver qué ha pasado con la ciudad de Jerusalén. Dice Lamentaciones 1, 7, 8. Dice, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, de todas las cosas agradables que tuvo de los tiempos antiguos. Aquí en primera parte, Jerusalén se da cuenta, Jerusalén y las personas que vivían ahí, se dio cuenta que tenían todo y al final de cuentas fueron rebeldes y cayeron en este problema. Y dice, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Aquí vemos cómo las habitantes de Jerusalén están lamentando de que tenían todo, de que eran el pueblo escogido de Dios, nada más tenían que servir a Dios, obedecerlo, seguirlo, y al final de cuentas prefirieron hacerlo bajo sus propias cuentas, bajo sus propios dioses, y menospreciaron todo lo que Dios les había dado. Y ahora son burla de los demás pueblos que las han conquistado. Entonces es una historia triste la de Jerusalén en esta época. Bueno, siempre ha sido una historia conflictiva, pero en esta época se dan cuenta de lo que han perdido por no obedecer a Dios. Más adelante en el capítulo 1, en el versículo 16, dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se dejó de mí el consolador que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fueran sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Aquí otra vez vemos cómo los habitantes de Jerusalén están llorando tal cual, porque saben no solamente que fue Babilonia la que lo conquistó, sino que fue Dios que lo permitió. El capítulo 2 es un capítulo en el cual, como les decía al inicio, se hace un lamento de que se dan cuenta de que el castigo viene de Jehová y no solamente del pueblo de Babilonia. Dice Lamentaciones 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Y el versículo 17 de este mismo capítulo dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual le había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. El libro de Lamentaciones es un libro muy importante porque es una promesa cumplida de Dios. Dios les dice, ¿saben qué? Si se apartan de mí, va a venir juicio sobre ustedes. Y no le creyeron. No le creyeron y en este libro se abre el corazón de los pueblos de Jerusalén, de los habitantes de Jerusalén, dándose cuenta de que le tenían que haber creído a Dios, de que al final de cuentas Dios cumplió su palabra, porque Dios es justo, y lo que había dicho lo cumplió. Como dice aquí, ha cumplido su palabra, el cual él había mandado desde hace tiempo antiguo. Les mandó a los profetas, les mandó su palabra, les mandó todo para que siguieran con sus estatutos y no lo quisieran hacer. Y al final de cuentas Dios es justo y cumple su palabra en el momento exacto. Muchas veces nosotros pensamos que podemos jugar a que podemos engañar a Dios, que decimos, bueno, puedo vivir en pecado y al final de cuentas al rato oro y le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname esto. Y ya, bórralo de tu lista. Y vuelves a hacerlo. Y lo vuelves a hacer. Y vuelves a pedir perdón. Y lo vuelves a hacer. Y puedes jugar. Tarde o temprano viene un juicio de Dios. Y las cosas que suceden y los pecados que hacemos aquí en la tierra tienen consecuencias.
También es otro ejemplo que les puedo dar es esa persona que sabiendo que tiene que arrepentirse, que tiene que ponerse a cuentas con Dios, dice, lo hago pues no sé, el último día, el día que ya esté muriéndome, ahí le pido perdón a Dios. Mientras voy a jugar y voy a jugar con fuego, voy a hacer todo lo que me plazca y no quiero voltear a ver a Dios. Pero que nada, no puedo ser menso a Dios. Tenemos que entender que Dios sabe perfectamente cuándo vamos a morir y no nosotros. Podemos pensar que, no sé, cuando tengamos 60 años podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y salvarnos, pero no sabemos si vamos a llegar a 60 años, no sabemos ni siquiera si el día de mañana vamos a estar vivos. Hoy lo vemos con la pandemia, no sabemos qué pueda pasar con toda esta enfermedad, no estamos expuestos a muchas cosas, la muerte puede venir muy cerca, entonces no podemos jugar como hizo el pueblo de Jerusalén, de que al final de cuentas podemos pedirle a Dios perdón en el último momento y mientras estar viviendo en pecado. Entonces, este es un libro que nos recuerda muy bien eso, así que no quieran jugar a engañar a Dios, porque nunca se va a poder. El capítulo 3, les decía, es el central y el más importante de este libro. Y tiene una parte muy importante, porque ya después de haber lamentado y dicho, sabes que Dios, ya nos dimos cuenta que hicimos mal, que teníamos todo y fallamos. Aquí el escritor, el autor de este libro, confía en la misericordia de Dios. O sea, dice, sí, ya sé que no lo merecíamos, pero sé que no nos va a dejar de amar. Recuerdo la relación que tiene Israel con Dios es de padre a hijo. Y bueno, yo no soy padre, pero mis padres y cualquiera que sepa qué es la paternidad sabe que a veces hay que castigar a los hijos, a veces hay que reprenderlos, a veces hay que enderezar su camino. Sin embargo, eso no quiere decir que los dejes de amar. Nada más es un correctivo necesario. ¿Por qué? Porque le evitas muchos problemas adelante o porque necesitan mejorar su manera de ser. Y en este caso no es diferente. Dios sabía que tenía que mejorar el pueblo, que tenía que mejorar el pueblo de Israel y que tenía que venir un juicio por lo que hicieron mal. Tienen consecuencias los actos en esta vida y al pueblo judío le llegó su castigo, pero no así el, no así deja a Dios de amarlos. Siguen siendo el pueblo escogido de él. Dice el capítulo 3, en Lamentaciones 3:21, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aquí el autor dice, bueno, sí, ya somos conquistados y somos cautivos, pero al final de cuentas no fuimos consumidos, tenemos vida, somos esclavos, pero confiamos en que Dios nos va a regresar un día. No saben ni cómo, pero confían en que Dios nos va a regresar a su pueblo y que esto va a ser, y que su ciudad va a ser reconstruida. Y ya vimos en los libros como Esdras, Nehemías, que al final de 70 años regresan a Jerusalén y empiezan a construir otra vez las murallas, el templo y toda esa ciudad. Entonces aquí el escritor, el poeta, sabe que puede confiar en la misericordia de Dios. Si hoy tú estás pasando por una prueba complicada o, o estás pasando por una consecuencia de algún acto que hiciste, ten en cuenta esto. Dios te sigue amando. Dios quiere enmendar tu camino, pero Dios nunca te dejará de amar. Y, y puedes confiar en eso, porque pasando esta prueba aprenderás más acerca del amor de Dios y además estarás en una relación más cercana, regresarás a Él, así como lo hizo el pueblo judío. Y, y los siguientes versículos son probablemente de los más conocidos de este libro, que dice, nuevas son cada mañana, hablando de la misericordia de Dios, la misericordia. Y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Les repito esto porque
hoy más que nunca a veces pensamos que no hay salida, que esta pandemia nos está matando, que estamos volviendo locos, que escuchamos de gente que se muere, escuchamos de gente que, que está enferma. Decimos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué Dios no hace nada? Recuerda, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, cada día. Este, Primero que nada, cada día Dios te da una oportunidad más para acercarte a Él. Cada día te da vida, cada día te te puede cambiar. Y al final de todo este tiempo, va a pasar la pandemia, va a pasar las pruebas, va a pasar las dificultades, las consecuencias de nuestros actos van a pasar, pero al final, pero va a ser por un tiempo nada más. Pero el amor de Dios, ese nunca va a acabar. Ese va a estar ese está desde el inicio del universo hasta la eternidad. Porque su amor es, es lo máximo, y no tiene fin. Y las pandemias, las consecuencias, las dificultades sí tienen fin. Así que descansemos en su misericordia y en su fidelidad, como dice aquí el poeta de Lamentaciones. Siguiendo con este capítulo de Lamentaciones 3, vamos al versículo 31, que dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Como les dije, no es para siempre las consecuencias ni los castigos que Dios trae. Pasan y su misericordia sigue, como dice aquí, se compadece según la multitud de sus misericordias, que son mucho más grandes que cualquier pandemia, cualquier castigo. Y dice Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentense el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Es un versículo clave porque si algo pasa en nuestra vida, si algo pasa en nuestro mundo, en nuestro entorno, es porque el Señor lo permitió. Dios tiene el poder para permitir y no permitir cosas. Y, y tienen un propósito y tienen un fin todas esas cosas. No nos lamentemos por las pruebas, sino lamentémonos por vivir en pecado, porque nos estamos alejando de Dios. Y la única manera de pasar pruebas y de la única manera de salir adelante, como dice, de ser fuertes en nuestra debilidad, es con Dios. Entonces, no pongamos nuestros ojos en la situación, en, en cómo está yendo ahorita, sino en cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, y en que no dejemos de estar cerca de Él, que no nos llenemos de pecado. Eso es lo importante, es lo que no podemos de perder de vista. Y como dice, escudriñamos los caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Todos los días, así como su misericordia es grande y nos abre sus brazos, cada día tenemos que volver a Jehová. Cada día tenemos que, que estar mejorando nuestra relación con Él y regresar y buscarlo en todo lo que hagamos. Hay una parte muy importante en Samuel que, que un día David va a ser castigado por Dios y le dice, escoge esto. Y le da tres elecciones. Le dice, te puedo poner te va a llegar este ejército, te va a llegar estas plagas, o te voy a castigar yo. Y David toma unas decisiones más sabias que, que están registradas en la Biblia. Dice 2 Samuel 24:14. Dice, entonces David dijo acá, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Justamente es lo que le decían al pueblo judío en este libro de Lamentaciones. Nos conviene más caer en manos de nuestro papá, que nos ama y y que sabe que es lo bueno para nosotros, que es la corrección, y que no nos va a dejar de amar pasando este castigo, que caer en manos de los otros pueblos, de querer hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque los otros pueblos no nos tienen amor, no nos tienen misericordia y no traen castigo para mejorarnos, sino traen castigo para matarnos y destrozar
todo lo que somos. Entonces, es mejor cada vez que fallemos, cada vez que nos apartemos de Dios, atender las consecuencias de parte de Dios, que atender las consecuencias de los hombres. Nunca por más sucios que estemos, por más mal que nos sintamos, no podemos dejar de ir a Dios. A veces nos sentimos tan sucios que decimos, ¿sabes qué, Dios? No me merezco, no soy digno de estar pidiéndote perdón a ti. Pero toda esa suciedad, en toda esa suciedad nos olvidamos que Dios es como una regadera y es el que nos limpia. Y es a donde tenemos que ir. Entonces, la enfermedad que traemos cargando, tenemos que llevársela al doctor, a Dios, que es el doctor que nos puede sanar. Porque no somos indignos ante Él, sino que tenemos que ir ante Él con todos esos problemas y decirle, ¿sabes qué, Dios? He pecado, me atengo a las consecuencias de lo que esto tenga que traer y, y prefiero pues que tu misericordia se encargue de esto. Igual que como hizo David, hay que estar ponernos en sus manos y no en manos de los hombres. Todo esto viene también a colación porque así es como funciona el amor de Dios. Hay 4 conceptos importantes que son esenciales de Dios. Uno es el amor, otro es el perdón, otro es la justicia y otro es la misericordia. Son 4 conceptos que a veces se entrelazan, a veces se confunden, pero son diferentes cada uno. El amor es el sentimiento de importancia y bienestar por alguien más. ¿Dios nos ama? Claro, Dios te ama. Y Dios te amó desde el principio y hasta la eternidad. Eso nunca lo olvides. ¿Dios perdona? Sí, Dios perdona también. Perdonar significa liberar de una pena o culpa a alguien. Entonces, si Dios puede perdonar, claro que puede perdonar. Dice que presentamos nuestros pecados y puede Él convertir nuestro corazón y ponerlo blanco como la nieve, eliminando todo lo que hemos hecho mal. Dios es justo también. Claro que es. Él es un juez justo y nada de esto se interpone al amor y al perdón que nos pueda otorgar. La justicia, en definición diccionario, es otorgar a alguien lo que merece o corresponde según lo establecido. Entonces, Dios pone sus leyes, Dios explica que si haces esto tienes estas consecuencias, y si haces esto tienes estas recompensas, y tiene que cumplir su palabra. Dios no es tardo para cumplir su palabra. Dios no es mentiroso. Dios tiene que hacer valer lo que Él dice. Pero también hay un concepto que se llama misericordia, que es ahí cuando se pone el perdón sobre la justicia. ¿Por qué les pongo estos cuatro conceptos? Aparte de que son la esencia de Dios, es para entender algo muy importante. Aquí en Lamentaciones estamos viendo que Dios cumplió su promesa con justicia. Que Dios fue justo y le dijo al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Si me desobedeces, si te apartas de mí, va a venir un juicio contra ti. Y Dios lo cumplió. Y aquí en el capítulo 3 de Lamentaciones se ve cómo se dan cuenta de que Dios cumplió su palabra, que no los engañó y no fue tarde. Sin embargo, sabe aquí el poeta que Dios lo ama. Dios los ama y siguen siendo el pueblo escogido. Y que pasada el cautiverio, Dios los va a perdonar y los va a hacer regresar a su tierra. Y la misericordia de Dios es que a pesar de que para los hombres el apartarse y hacer todas estas cosas malas necesitaría, no sé, la muerte o no sé, el exterminio, Dios tiene tanto amor que el amor hace que los perdone por encima de la justicia. No, Dios nunca va a dejar de ser justo, pero a veces se encuentra maneras de poner su amor sobre esa justicia. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque una de las claves de estos estudios de la serie 66 es ver cómo desde el Antiguo Testamento viene prefigurándose Jesús y llegar a Él y lo que es. Jesús es la prueba máxima de amor, de perdón, de justicia y misericordia. Sobre todo empecemos por la justicia.
al pecar nosotros estamos apartados de Dios, de estar en comunión con Él. Y Dios nos puede aceptar. Sin embargo, Dios nos ama y tiene que encontrar una manera de perdonarnos. Y en su misericordia hace el plan perfecto para que estos 4 elementos no se contradigan y puedan llevarse a cabo cada uno. Y eso es el sacrificio de Jesús. Jesús al pagar por nuestros pecados, lo hace por amor a nosotros. Y eso hace que que seamos vistos limpios por Dios, que sean perdonados sus pecados. Sin embargo, como les dije, el pecado que nosotros hacemos tiene consecuencias. Dios tiene que empatar esa justicia. No puede nada más decir, bueno, ok, lo que les dije no cuenta y los perdono sin ninguna, sin ninguna causa, sin ningún castigo correspondiente. Sin embargo, no les voy a hacer el castigo a ustedes, sino se lo voy a hacer a Jesús. Entonces, son estos 4 conceptos los que en la cruz se manifiestan eh, eh, con Dios. Entonces, nunca nos olvidemos de que Dios nos ama, Dios nos perdona cuando llevamos pecados ante Él, y Dios es justo para traer castigo cuando es necesario. Y en Jesús cumplió todas estas cosas por amor a nosotros y por su misericordia. En Romanos 3:23 se ejemplifica muy bien todo esto. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la ley, la regla de oro de Dios. Si tú pecas, estás destituido de la gloria. Punto. No hay ni por obras, no hay ni en elección, ni por de Tin Marín. No. Si pecas, estás fuera de la presencia de Dios. Pero en amor y en justicia, Dios encuentra solución. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Ahí está la manera que Dios resolvió esta ecuación, dando valor a la justicia a través de Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí están bien ejemplificados todos esos puntos que acabamos de ver. La misericordia, la justicia, el perdón de los pecados y la misericordia de Dios. Entonces, nunca se nos vaya a olvidar estos 4 conceptos que Dios tiene. Regresando al libro de Lamentaciones, el capítulo 4 habla otra vez de este lamento de que Sión es consumado, de que se destruyó Jerusalén, de que se llevan al pueblo cautivo, y sigue lamentándose todo el castigo que Dios ha traído sobre ellos. Ya lo entienden, pero sí, sigue siendo doloroso. Dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Aquí está comparando a Israel, bueno, al pueblo judío, con lo que habíamos visto de Sodoma. Entonces, todas las prácticas que te dan Sodoma, también aquí las ve mal Dios. Dice, ustedes eran para hacer la luz y al final acabaron siendo como Sodoma, apartándose, cayendo en sus propias cosas. Dice que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ellas compañías. Nunca los reyes ni todos los que habitaron en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Aquí es un pasaje muy, muy revelador, porque ellos se sentían muy cómodos y confiados. Diciendo, vamos a ser como Sodoma y Dios está de nuestro lado y ningún adversario va a pasar por las puertas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Sin embargo, pues no estaban con él, entonces pues Dios cada vez se alejaba más de ellos. Y en esa confianza que tuvieron en ellos mismos, se durmieron en sus laureles tal cual, y los enemigos entraban por las puertas de Jerusalén y destruyeron toda la ciudad. Entonces no creamos que ya lo tenemos todo hecho, que podemos vivir en un mundo pecando, que podemos hacer lo que queramos, que
que si seguimos viviendo en un mundo de pecado, no, Dios no le va a importar y Dios va a decir, ay, sí, está muy bien, no te preocupes, tú eres mi hijo y te va a pasar todo. No, no somos hijos malcriados, somos hijos que están puestos para ser ejemplo a las personas que no lo conocen. Nunca se nos olvide esto, que, que Dios ha dejado su palabra y tenemos que llevarla a las demás personas, tanto de palabra hablada como en nuestro testimonio. No, no podemos alejarnos de Dios y pensar que los demás van a ver a Dios en nosotros si vivimos fuera de sus estatutos. Entonces, tenemos una carga y una responsabilidad muy importante, que al final Dios, en su justicia, va a demandar todas esas almas que se están yendo al infierno por no hacer bien su trabajo también. Y sería una lástima ver a nuestros seres queridos no salvarse, porque nosotros estamos viviendo un pecado que no los hace enamorarse y querer estar cerca de Dios. Finalmente llegamos al capítulo 5. El capítulo 5 es la culminación de este libro de Lamentaciones y es tal cual una oración de arrepentimiento hacia Dios. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. El poeta dice, yo sé que no se va a romper la línea. Tú has dicho que vendrá un Mesías de la casa de David y sabemos que lo vas a cumplir, porque así como tú cumpliste el juicio que ibas a traer sobre nosotros, vas a traer esa salvación, esa redención a través de la línea genealógica de David. Entonces, confiamos en ti y sabemos que vas a permanecer para siempre. Pero le dice, pero ¿por qué te olvidas de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿Por qué tenemos que pasar por esto, Dios? ¿Por qué pareciera como que no te importamos? ¿Por qué pareciera como que te has olvidado de nosotros? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Dios, vuelve, ya nos arrepentimos, queremos volver a ti, por favor, regresa. Dios siempre está a un paso a nosotros, Él siempre se pone cerca de nosotros, pero no llega hasta donde estamos. Nos deja el último paso a nosotros para que nosotros regresemos a Él. Se renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Todo este lamento es de un poeta que dice, Dios nos prometiste todo y sabemos que fue nuestra culpa, pero por favor no te apartes de nosotros siempre. Por favor, haznos regresar a ti. Eh, te pido un perdón. Queremos regresar. Queremos empezar una nueva manera de vivir. No te olvides, no nos dejes, por favor. Es un lamento muy importante y, y muy profundo que está dando aquí el escritor, que nos habla de muchas veces la actitud que debemos tener. ¿Sabes qué, Dios? Sí la regué. Sí, sí hice mal, sí pequé, pero ya me di cuenta que lo que hice está mal. Ya sé que eso va a tener consecuencias. Pero por favor, no te apartes de mí, no te alejes de mí. Quiero estar cerca de ti y queremos regresar. Si hoy tienes algo que, que quieras ponerte a cuenta con Dios, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy puedes regresar así como este pueblo judío en estas lamentaciones a decirle a Dios, sé que he hecho mal esto, sé que he vivido en este pecado, sé que tiene consecuencias todo esto y que vas a tener que pasar por pruebas y consecuencias que, que, que me he ganado yo a pulso. Pero quiero regresar a ti, quiero pagar la consecuencia, pero no quiero apartarme de ti. Díganle eso a Dios, díganle, ¿sabes qué, Dios? Quiero estar contigo, no importando nada, quiero regresar a tus brazos. Así como cuando tu papá te castiga y luego dices, bueno, sí, lo hice mal, papá, pero ven, abrázame. Así Dios te va a abrazar, porque su amor y su misericordia son para siempre, como les digo. Solo solo necesitamos llegar y, y arrepentirnos con humildad ante Él para que podamos regresar a estar con Él. Y ese es el primer paso que se da para, para estar en salvación y con Él. Si hoy tú ya has aceptado a Jesús y como Salvador,
y, y tienes una relación con Él, hoy puedes tú llegar y decirle, Dios, he pecado, quiero restaurar mi relación con Él. Pero si hoy tú traste este video por ocasión, alguien te lo recomendó y no conoces que, qué es esta salvación de Jesús, empieza justo por aquí, por ser humilde y aceptar que hemos fallado. La primera cosa que Dios nos pide es, reconoce que has pecado, reconoce que has roto los estatutos que yo he puesto. Es, si nunca has leído la Biblia eh, o no sabes cuáles son los pecados, eso, déjame decirte una cosa, en tu corazón están escritos. Dios ha puesto desde que te formó una conciencia que te dice qué cosas están mal y qué cosas están bien. Y tú sabes bien qué son las cosas que has hecho mal. Y hoy tienes la oportunidad de llegar ante Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya me di cuenta que hice mal estas cosas y quiero estar contigo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ser honesto y aceptar que he pecado. Ese es el primer paso para tener una relación con Dios. El segundo es pedirle perdón. Como vimos, Dios te ama, Dios es misericordioso, Dios es justo y, y Dios te puede perdonar. Entonces dile, ¿sabes qué, Dios? He hecho todo esto mal y sé que va a tener consecuencias y sé que no va a ser perfecto. Sé que voy a seguir pecando y pecando, pero quiero ser justificado ante ti. Quiero que esa justicia que tú tienes no caiga en separación eterna para mí, sino que a través de la justicia que tú hiciste, a través del sacrificio de Jesús, quiero aceptarlo, quiero tomar su sangre como el pago de todo lo que yo tenía que haber pagado y estar eternamente contigo. Entonces, y, y una vez pedido perdón y aceptado que Jesús fue el que te salvó y que la justicia viene a través de él y no a través de nosotros, de nuestras obras y de nada más por pedir perdón por nuestras ofensas, hay que decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy, quiero tener una relación contigo. Si le sabes que yo acepto este pago eh, como justificante y quiero vivir eternamente contigo. Si hoy tú eres una persona que no ha aceptado a Jesús como Salvador, me gustaría que podamos ir a que te pueda guiar en una oración en la cual tú digas en tus propias palabras. Yo te voy a poner un ejemplo de que se podría decir para aceptar esa salvación de Jesús. Entonces, quisiera cerrar este estudio con eso. Así que acompáñame a orar. Primero oraremos por si no has aceptado a Jesús en tu corazón y después oraremos juntos si ya tienes una relación con Jesús, pero hoy tienes algo que entregarle y ese pecado que quieres poner delante de Él. Entonces, eh, oremos por favor. Pues Dios, eh, cuántas gracias te damos porque tú nos amas, primero que nada. Gracias porque tú eres misericordioso, tú nos puedes perdonar, pero sabemos que tú eres justo. Sabemos que tú has puesto leyes, Señor, que nos has puesto a nuestro corazón cosas que sabemos que están mal, cosas esa conciencia que nos hace distinguir de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho en contra de ti, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, con humildad para decirte que queremos cambiar. Queremos tener una relación contigo, Señor, y aceptamos el pago que hizo Jesús, Señor. Sabemos que eres justo y que nosotros merecíamos ir al infierno, pero que a través de la sangre de Jesús podemos estar contigo en eternidad y ser vistos puros y blancos ante ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que, que aceptes este, este, esto de que nos acepten nosotros, Señor, en humildad y que, y que podamos ser justificados ante ti. Te pedimos, Jesús, por favor, entra a tu corazón, entra y limpia toda esta inmundicia, Señor. Limpia, haznos justificados con tu sangre ante Dios y que podamos empezar a partir de hoy una relación contigo, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y Padre, también te pido mucho, Señor, este día por todas las cosas que seguimos haciendo, todos los pecados que
nos comen día tras día, Señor, y que sabemos que tienen consecuencias. Te pido perdón, aceptamos que todo lo que tengamos que cumplir, pero sabemos que tú nos amas, Señor, y que si el día de mañana partimos, estaremos contigo, Señor, porque así es tu justicia y así es tu amor. Sin embargo, sabemos también que no queremos apartar de ti, Señor, que no queremos distanciarnos y nuestro pecado cada vez nos hace tener una relación más intermitente contigo, Señor. Por favor, llévanos a crecer, llévanos a madurar, llévanos a tener una mejor relación contigo, Señor. Perdónanos por todo lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Queremos cambiar, pero sabemos que nuestra carne es dura, Señor, pero tú eres blando, Señor. Ayúdanos a cada día estar mejorando, Señor, y ser más apartados para ti, Señor. Pido que damos fiel testimonio de lo que tú eres, Señor, para los demás, Señor, y que podamos compartir con ellos, con las personas que no te conocen, con nuestros familiares, con nuestros amigos, Señor, y más en este tiempo de pandemia y de inseguridad, que podamos compartir con ellos las buenas nuevas que tú tienes, Señor. Te lo agradecemos todo esto, te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si tú como, si tú acabas de aceptar a Jesús, acabas de aceptar ese pago justo que Él hizo para que estemos con Dios, te felicito. Es la mejor decisión que has hecho en tu vida y es la decisión más eterna que vas a hacer en tu vida. Entonces, bienvenido, empieza a caminar con Dios, como dijimos, a Moisés se le apareció en el desierto y empezó un camino de aprendizaje. Entonces, va a ser paulatino. Lo que te recomiendo es orar, leer, empezar a estudiar con tu maestro, con tu pastor, acerca de la Biblia. Vas a encontrar tesoros increíbles y vas a encontrar el manual de vida para, para seguir todo lo que resta de tus días. Y antes que nada quisiera eh, dejar un poco más claro este concepto del perdón y de, y de las consecuencias. Miguel un día nos explicó muy claramente. Todos los pecados que hacemos, Dios los perdona, pero tienen consecuencias. Es como si claváramos un clavito en una puerta de madera. Nosotros cada vez que pecamos, clavamos un clavo y cada vez que pedimos a Dios perdón por ese pecado, Dios lo saca. Y así podemos estar día tras día, pecado tras pecado. Sin embargo, podemos visualizar que esa puerta está cada vez más agujerada. Y así puede ser nuestra relación con Dios. Sí, Dios nos perdona y Dios es justo, pero tienen consecuencias cada uno de esos pecados y eso nos está haciendo cada vez alejarnos de una correcta relación con Dios. No perdemos nuestra salvación, no perdemos el amor que Dios tiene ni la misericordia, pero sí nos puede traer consecuencias innecesarias. Así como el pueblo de los judíos que les vino su juicio porque tenían todo y los desaprovecharon, así a nosotros nos pueden venir consecuencias que no son necesarias para nuestra vida. Sigo orando por ustedes, espero que sus familias estén bien y estén sanas. Cuídense, guárdenlo, guárdense en casa y guarden estas palabras que Dios ha puesto en la Biblia. Los aliento a que todos los días sigan leyendo, sigan orando y sigan mejorando su relación, sobre todo ahorita que estamos en casa y que hay menos distractores, que no tenemos que salir, no tenemos que perder tanto tiempo en el tráfico, tenemos más tiempo para pasar tiempo con Dios. Entonces no desaprovechemos esta oportunidad y veámoslo como unos días en los cuales podemos crear buenos hábitos para lo que resta de nuestra vida. Podemos empezar unos planes de lectura, oración constante y acercarnos cada vez más a Dios. Bueno, ese es el estudio de hoy. Nos vemos la próxima semana en la serie 66. Dios los bendiga. Hasta luego.